8 de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional y comenzamos titulares con una última hora. Mañana, recordemos, se debería publicar el informe oficial de empleo en Estados Unidos, pero por el momento no se espera que esa publicación se produzca debido al cierre de gobierno. El cierre podría retrasar esa publicación. El problema es que no se sabe hasta cuándo y a finales de mes tenemos una nueva reunión y, por tanto, decisión de tipos de la Reserva Federal el 29 de octubre, el último miércoles de este mes. Y claro, la Fed navegaría a ciegas sin ese dato de empleo que le podría indicar pistas sobre la mitad de lo que es su doble mandato. Una parte es la inflación, la otra es el mercado laboral. Bien, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha instado a la administración Trump a que publique los datos de empleo de septiembre a pesar de este shutdown. Estefanía Muniz. Según apunta la CNN, dice Elizabeth Warren que hay que ser claros, que los datos de empleo se publicarán este viernes. Sin duda ya se han recopilado y el presidente Trump debe publicarlos, por lo que insta a la administración Trump a ponerlos en favor de todos. Sin ellos, la Reserva Federal no tendrá el panorama completo que necesita para tomar decisiones este mes sobre los tipos de interés que afectarán a todas las familias del país. Los próximos 2 días de la reunión de política monetaria de la FED están programados para el 28 y el 29 de octubre. El Departamento de Trabajo ha preparado un plan de contingencia a principios de esta semana que establece que debido al cierre no se publicarán estadísticas económicas claves, incluidos ese informe de empleo. Por cierto, que John Thune ha publicado hace escasos instantes que no se prevén una nueva reunión para hablar sobre ese cierre del gobierno, unas nuevas votaciones en el Senado antes del próximo fin de semana. Efectivamente, este fin de semana no se realizará ningún tipo de votación, por lo tanto entendemos que el cierre a priori, a no ser que hubiera una noticia de última hora, se va a extender más allá, al menos hasta el lunes. Sobre el cierre, además, también ha hablado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Considera que el shutdown podría afectar al PIB del país. Asegura para la CNBC que esta no es la manera de debatir, de cerrar el gobierno y de reducir así el PIB. There could be a discussion, but this isn't the way to have a discussion. Shutting down the government and lowering the Tenemos un GDP. PIB del 3,8% y los demócratas cierran el gobierno, lo que podría afectar a este dato, al crecimiento y a los trabajadores estadounidenses. En la misma línea, I think the question is, are we going to have a long shutdown? Or are we going to have a short se ha shutdown? pronunciado el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, quien advierte de que un cierre gubernamental prolongado va a perjudicar a la economía. El presidente estadounidense Donald Trump se reúne hoy con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto. Hablamos de Russell Vought, que es el conocido por el famoso Proyecto 2025 para recortar las agencias lideradas por demócratas. Trump ha asegurado que los despidos y la eliminación de agencias, tal y como incluye el Proyecto 2025, podrían ser temporales o permanentes, calificando muchas de ellas de estafa política. El Proyecto 2025 busca reestructurar radicalmente el gobierno federal, eliminando agencias, recortando personal y centralizando más poder en la presidencia. Según la encuesta del Washington Post, se encuentran que el 47% de los estadounidenses culpa al presidente de Estados Unidos y a los republicanos por el cierre del gobierno. Sobre la guerra de Ucrania atendemos a las últimas declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin en el club de debate Valdai en Sochi. El mandatario acusa a la OTAN de apoyar a Ucrania y por consiguiente incluye a todos los países de la alianza en la guerra contra Rusia. El líder ha acusado a los miembros de la alianza de establecer un centro especial en Europa para proporcionar inteligencia a Kiev y enviar instructores para apoyar las operaciones terrestres. Sin embargo, afirma que Moscú se ha adaptado rápidamente a este desafío, calificando al ejército como el más efectivo en combate en las condiciones actuales. С нами-то воюет очень много стран. Все страны НАТО с нами воюют. Putin también ha hecho referencia al presidente Trump y coincide con él en que podría haber evitado la guerra en la Casa Blanca. Cree que el conflicto podría haberse evitado si la administración estadounidense hubiera trabajado de otra manera en su momento. En febrero de 2022 culpa a la OTAN y a la Unión Europea por la falta de paz en Ucrania, acusándolas de convertir a Kiev en un arma destructiva en manos de otros. Además, califica de absurdas las informaciones de la Unión Europea reavivando viejos temores hacia Moscú.
Rusia amenaza con responder si Estados Unidos suministra misiles Tomahawk a Ucrania. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que Moscú dará una respuesta adecuada si Estados Unidos proporciona a Kiev los misiles Tomahawk, ya que sería una escalada de tensiones. De ello también ha hablado el ucraniano Volodymyr Zelensky. Before this moment, we used on long distance targets. We used only our weapon. Durante la reunión de Copenhague asegura que antes de este momento contra objetivos de larga distancia solo usaban sus propias armas y después de la reunión con el presidente Trump quizá tengan algo más. Dice que no lo sabe, que ya se verá, pero que quizá pueda añadir algo cuando lo sepan. Sugiere que Ucrania podría recibir un nuevo sistema de armas de largo alcance desde Estados Unidos. Sobre el nuevo tratado START y su prórroga, el Kremlin asegura que Estados Unidos aún no ha respondido a la propuesta. Lo ha hecho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien concreta que Washington le dijo a Moscú que el presidente estadounidense responderá personalmente a esta iniciativa. Por cierto, que el nuevo tratado START se prorrogaría por un año y hace referencia al tratado nuclear. Para la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, Rusia y Occidente ya no están en una guerra fría, sino que ya es un conflicto bélico. Lo ha afirmado, dice que las acusaciones europeas de las violaciones del espacio aéreo por parte de los drones rusos sirven solo para justificar su confrontación directa con el país que lidera ante la opinión pública de la Unión Europea. Zakharova también insiste en que el posible uso de activos congelados por parte de la Unión Europea equivaldría a un robo. En el otro lado de la balanza, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en Copenhague, donde más de 40 líderes han estado reunidos para reforzar el apoyo militar, económico y político. Ucrania cuenta con que la Unión Europea implementará pronto un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Dice Zelensky que cuenta con el sólido 19º paquete de sanciones de la Unión Europea, así como con medidas contundentes de los socios. Puntualiza que es importante que los países europeos sigan limitando la compra de energía rusa y reduciendo así sus vínculos con Rusia. Declaraciones de Zelensky en la rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa Mette Frederiksen durante la reunión de la Comunidad Política Europea en Copenhague. Y Frederiksen precisamente ha respondido a las críticas del primer ministro Viktor Orbán por proceder a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Advierte de que no va a permitir que Hungría, y en este caso su primer ministro, tome decisiones sobre el futuro de Europa. There is European unity because we are 26 countries agreeing that Ukraine. Dice Frederiksen que hay unidad europea porque son 26 países los que han acordado que Ucrania, Moldova y otros se unan a nosotros. Asegura Frederiksen que a pesar de estar en guerra, Ucrania está haciendo un gran trabajo y que no cree que deban ceñirse a la estrategia. No permitirá que un solo país y desde luego no permitirá que el primer ministro húngaro Viktor Orbán tome decisiones sobre el futuro de toda Europa. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha declarado que se ha producido otro incidente en el oeste del país que podría estar relacionado con la flota fantasma rusa. Añade que los incidentes con buques rusos en el mar Báltico ocurren cada semana. A esta protesta se ha sumado también el presidente francés Emmanuel Macron. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes qui représentent des dizaines de milliards d'euros pour le budget que de la llama a Russie. aumentar la presión sobre la flota fantasma rusa. Paralelamente, el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, ha pedido al Reino Unido que se una al proyecto del muro antidrones de la Unión Europea. Califica el proyecto de ambicioso pero necesario para protegerse de las crecientes amenazas de los drones. Durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague, el presidente lituano afirma que el muro debería construirse por etapas. Además, declara que los países sin fronteras directas con Rusia siguen siendo vulnerables. En Oriente Medio se espera que Hamás dé una respuesta positiva al plan de 20 puntos de Estados Unidos, según The Times of Israel. Por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, Moscú apoya el plan. Durante la sesión plenaria del Club de Debate Valdai en Sochi, Putin está dispuesto a apoyar la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra de Gaza, aunque señala que no ha analizado la propuesta al detalle. Палестинского государства. И в этом, на мой взгляд, заложен залог. Y en cuanto a la respuesta de Hamás del plan de 20 puntos de Estados Unidos, podría tener varias enmiendas para combatir el plan. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Caroline Leavitt espera que Hamás acepte el alto el fuego y por su parte Trump da un plazo de 3 a 4 días para que respondan a ello. En cuanto a la flotilla Global Sigmund, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha confirmado que ningún barco ha llegado a la Franja de Gaza. Además, añade
añade que los detenidos están siendo trasladados a Israel sanos y salvos. Obviously in a very dehumanizing way, but of course I have to. Y estamos escuchando a la activista Greta Thunberg, que ya ha sido liberada tras haber sido captada por los israelíes. A su vuelta en el aeropuerto ha comparecido para los medios explicando el trato de las fuerzas de defensa israelíes, pero no comparable, dice, con el trato que se le da a los palestinos. Por cierto, que las fuerzas de defensa israelíes han informado que tomaron el control de 41 barcos, arrestaron a unos 400 activistas de la flotilla de Gaza que intentaba romper el bloqueo marítimo israelí en la franja. Mientras tanto, en Reino Unido se elevan a 2 los muertos en un ataque en una sinagoga de Manchester. El apuñalamiento ha sido declarado como incidente terrorista y de ello se ha manifestado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apoyando a la comunidad judía del país. En una declaración en su cuenta de X, el primer ministro israelí se suma al duelo de la comunidad judía, recalca lo que advierte en lo que ya advertía en la ONU: la debilidad ante el terrorismo solo trae más terrorismo. Además, asegura que solo la fuerza y la unidad podrán derrotarlo. En cuanto al apuñalamiento en Manchester, la policía del Gran Manchester ha confirmado que 3 personas se encuentran en estado grave. El incidente en la sinagoga de la congregación hebrea de Heaton Park ha ocurrido en el segundo día del Yom Kippur, el día más sagrado del año para el judaísmo. Los policías ingleses se han desplegado en todas las sinagogas del país para reforzar la seguridad. A estas alturas no han podido confirmar que el presunto autor haya sido abatido. The attack in Manchester this morning is absolutely shocking. El premier británico Keir Starmer, que se encontraba en la reunión de Copenhague, se ha dirigido de inmediato al lugar de los hechos y ha calificado el incidente de espantoso. Mientras, Japón planea la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el 27 de octubre. Según informa Kyodo News, los dos países están organizando concretar una visita de Trump al país nipón. La visita precedería la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur. El presidente estadounidense ha confirmado su asistencia a la conferencia, que tendrá lugar el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Asimismo, se espera que también acepte la asistencia a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Kuala Lumpur los días 26 y 27 de octubre. Y volvemos al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que asegura que su país está dispuesto a hacer lo necesario en Argentina para salvar su economía. Declaraciones en X tras la llamada con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo. La clave está en ayudar al éxito de las políticas económicas del presidente argentino Javier Milei, según apunta el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Previamente sabíamos que Washington está negociando una línea de swap de $20.000 millones con Argentina y que está dispuesto a comprar bonos del país sudamericano en dólares. En política monetaria, la presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan, ha declarado que ve riesgos en los mandatos de la Fed. No obstante, ha señalado que el mercado laboral está equilibrado. En cuanto a la inflación, Logan enfatiza que se encuentra por encima del objetivo. Además, asegura que aunque los aranceles tengan un efecto único, cuanto más se prolongue y persista la incertidumbre, mayor será el riesgo para las expectativas de inflación. Y por último, una referencia macro, los recortes de empleo en Estados Unidos disminuyen un 37% hasta los 54.064 según la encuesta Challenger. Además, las empresas han anunciado algo más de 946.000 recortes de empleos en lo que va de año, mientras las compañías relacionadas con la tecnología lideran en el sector privado con aproximadamente 108.000 recortes.